Ahora sí. Buenos días a todos los asistentes. Primero que todo, agradecer su asistencia a este panel, a toda la comunidad de la escuela, en especial a a los invitados del día de hoy, en el cual se presentarán diferentes miradas eh, sobre el qué hacer en el campo del patrimonio, por lo que lo invito a escuchar atentamente las diferentes voces de las y los arquitectos que han egresado de nuestra escuela y que se han desenvuelto en diversos ámbitos que relacionan la cultura, el patrimonio y la ciudad. Como primer invitado tenemos a Camilo Giribas, quien egresó el 2008 de la UTEM, un estudiante que estuvo de intercambio en Alemania y que, bueno, hoy en día trabaja en restauración de edificios patrimoniales. Como los más importantes figuran el Congreso Nacional, el Ascensor Cordillera de Valparaíso y las diferentes restauraciones en tierra que hizo en el norte del país, Arica y San Pedro principalmente. Cofundador de COT, que es una escuela de construcción en tierra, y miembro de la red iberoamericana ProTerra. Bienvenido a la conversación. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Yo llegué hace poquito a una obra en La Serena que está administrada por Nadia Vidal. Entonces también en algún momento le expresé a la doctora Pino sobre incluirla en la conversación. Así que ella también es de la generación, si no me equivoco, del 2006 y va a contar su experiencia, que tenemos mucho en común. Mejor todavía. Hola a todos, buen día. Claro, Camilo me invita a este conversatorio, muy sorpresivo para mí, no sabía que se estaban haciendo este tipo de intervenciones, y que Camilo me invitó a comentarles mi experiencia. No sé mucho cuál es la pauta de esta jornada, pero Camilo me indica que les cuento un poquito todo lo que hemos hecho en restauración y que hemos aportado un poquito al patrimonio nacional. Nosotros partimos el año 2011 trabajando, invitados por Álvaro Riquelme, también arquitecto exalumno de la universidad, que él empieza con una empresa particular llamada Siloscopio a trabajar en la restauración de madera. Y desde ahí se empiezan a abrir distintos caminos para poder realizar varios trabajos de patrimonio. Luego de trabajar en Siloscopio, donde fuimos compañeros con Camilo en el ex Congreso Nacional en el año 2011, se abrieron varias puertas y algunas empresas públicas y particulares que nos acogieron como equipo, porque en el ex Congreso trabajamos con varios restauradores que son técnicos del DUOC de Valparaíso. Hay gente de diseño de la Escuela de Arquitectura que ha trabajado con nosotros también, y en esa instancia formamos un equipo bien potente de restauradores de varias áreas y de varias profesiones. Y desde ahí hemos estado trabajando relativamente bastante juntos y en distintas empresas y en distintas regiones. Nos hemos ido trasladando de regiones, como les decía, de acuerdo a las licitaciones que vamos postulando. El equipo siempre es el mismo, que se va cambiando, y son estas empresas particulares los que nos acogen como por la experiencia que vamos teniendo. Pero lo importante que hemos podido lograr es que se han ido juntando otros profesionales que también son de la escuela, y eso hemos tratado de darle prioridad para vernos siempre muy potentes, porque el ámbito de la restauración patrimonial es bastante selectivo y tiene que ver mucho con los estudios que se puedan tener en el extranjero, principalmente para arquitectos. Entonces, en ese ámbito que nosotros, como todos estudiantes de la Escuela de Arquitectura, como que nos tratamos de potenciar y proteger un poquito, entonces los nuevos integrantes que van llegando al grupo, por ejemplo, el jefe de terreno de esta obra, también es ingeniero egresado de la UTEM, de la generación del 2010 puede ser. Entonces, desde ese punto de vista estamos tratando de seguir adelante y trabajar en varias obras que han sido bastante emblemáticas en Chile. Hemos trabajado
En la iglesia La Merced de Rancagua, una iglesia muy histórica, hemos trabajado en la iglesia de Chimbarongo, como iglesias que son las más altas de albañilería en Chile. Hoy en día trabajando en la ex cárcel, hemos restaurado una cantidad de monumentos más pequeños, pero muy significativos en la historia de algunas regiones. Hemos trabajado en Talca, con monumentos de piedra, en Antofagasta, hemos trabajado en Laja, y así nos vamos cambiando de acuerdo a cada proyecto. Perdón. Lo importante de esto y de lo que hemos hecho con Camilo y Álvaro Riquelme, siendo los tres arquitectos y ninguno con una especialidad de restauración tan potente como un magíster, como un doctorado, que nos toca casi siempre enfrentarnos. La mayoría de nuestros colegas son doctores y nosotros somos arquitectos solamente. Ha sido lo importante que hemos podido aprender en obras, con la experiencia, mucho de experimentación a la larga, de autoestudio, porque no hemos tenido, al menos yo no hemos tenido la oportunidad de estos magísteres en el extranjero, y hemos tratado de aportar muy humildemente desde lo que vamos construyendo con nuestra experiencia. Entonces, a la escuela, estando Bárbara ahí, comentar que sería muy importante poder incluir este tipo de especialidades, no sé si como lectivo o como ramo, que nos permitan desenvolvernos de buena forma en el patrimonio, ya que está siendo tan importante hoy en día la puesta en valor de todos los edificios que se van destruyendo con los terremotos, y todas las prioridades y recursos que el gobierno está destinando para este tipo de construcciones. Es importante poder fortalecerlo en la educación de los arquitectos, ya que yo creo que a nosotros nos costó bastante. A veces somos discriminados, aún hoy en día con la experiencia que tenemos, ya llevamos 10 años en obra casi, y así todo se cuestiona cuál es nuestro magíster o cuál es nuestro diplomado. Entonces, en ese sentido, que la escuela pudiera tener un sello enfocado al patrimonio sería importante, no tener que tanto depender de estos estudios adicionales. El campo es muy lindo, bastante confortante para el espíritu, porque uno siente que va construyendo y va reforzando y va, ¿cuál es la palabra exacta? Valorando el patrimonio, que pocas veces o sea, que como que va en aumento esta valoración. Entonces uno se siente tan importante históricamente de poder participar en estas obras que son de tanta envergadura, que es importante que como escuela y como exalumnos también nosotros vayamos compartiendo nuestra experiencia. Es bonito trabajar en patrimonio, es una obra bastante... son obras bastante, ¿cómo decirlo? Poco comunes. O sea, una obra nueva es tan fácil programarla desde cero, uno sabe el tiempo que se va a demorar, el rendimiento y cuándo va a terminar, pero en restauración uno va descubriendo tantas técnicas que utilizaron hace 100 años atrás, que son tan poco comunes hoy en día. Entonces cuando descubrimos, nosotros nos topamos con el edificio que está en uso y tenemos que empezar a descubrirlo, a retirarle sus estucos para ver cuál es el esqueleto, cuál fue el sistema constructivo. Esa parte que hay que investigar es bastante interesante y es bastante bonita, porque cada proyecto nos hace aprender mucho, tenemos que desarrollar algunas formas de cómo poder consolidarlo. Entonces es una tarea demasiado bonita la del patrimonio. Yo creo que el que llega a esta área después le cuesta mucho retirarse y empezar en obras nuevas o empezar en otra área. Como que uno se enamora de este concepto del patrimonio, de la puesta en valor. Eso, no sé qué más. Gracias por escucharme. Yo tengo una pregunta. Me parece algo súper lindo, pero me gustaría preguntar también cuál es el significado que se le da personalmente a usted al patrimonio. ¿Es la materialidad? ¿Es los años que tiene la construcción? ¿Es dónde está ubicada? ¿Se los da la sociedad? ¿Se lo da la cultura? ¿Qué es lo que ustedes piensan que puede ser llamado patrimonio? Personalmente hablando, ya que llevan tantos años en el rubro de las obras y la restauración.
Bueno, en ese sentido es una buena pregunta. El patrimonio hoy en día se entiende no solo por temas materiales, sino también inmateriales, ¿no? Y por lo menos nuestra experiencia, que se enfoca más en el patrimonio construido, se entiende el valor patrimonial de acuerdo a muchos factores, ¿no? O sea, no solo el factor técnico o el estilo de arquitectura de los distintos edificios, sino también su historia, que obviamente es muy importante, en qué contexto histórico fueron pensados, diseñados, construidos, y también el valor cultural por el uso que le dan las comunidades, ya sean edificios públicos, religiosos, etcétera. Es un tema que sin duda antes de cualquier intervención es fundamental hacerlo, ¿no? Y nosotros en obra generalmente ejecutamos proyectos que ya están diseñados y muchas veces nos encontramos con intervenciones que encontramos adecuadas, otras veces inadecuadas, y el tema del patrimonio también se basa mucho en criterios establecidos a nivel internacional que definen ciertas líneas o ciertas formas de intervenir, pero son criterios, ¿no? Y sin duda el criterio mío, al de Nadia, al de ustedes, es diferente. Entonces ahí también hay algo bien rico en las discusiones que hay en torno a cuando estamos en una obra y tenemos que solucionar un tema que no está resuelto en el proyecto, en las especificaciones técnicas, en los planos. Hay una discusión obviamente con el proyectista que tiene que aprobar cualquier cambio que se haga, y en ese sentido ahí se van discutiendo y se van sopesando los criterios y se van tratando de llegar a acuerdos, ¿no? Hay veces que uno tiene que hacer cosas que considera que quizás no es la mejor solución, y a veces se logra cambiar esas soluciones en pos de algo más compatible, pero ahí depende mucho no solo de nosotros como arquitectos que estamos dirigiendo obras, sino también de nuestras contrapartes, ¿no? De nuestros mandantes, de las inspecciones técnicas, de las inspecciones fiscales. Entonces, la verdad es que como que no hay un recetario de cómo se hace, sino caso a caso, pero es fundamental entender antes de todo el valor patrimonial del inmueble. Como Nadia comentaba, nosotros el 2011 tuvimos un año en el ex Congreso Nacional donde hicimos una intervención integral al Salón de Honor y a la Sala de Sesiones, que había quedado con muchos daños después del terremoto del 2010, y sin duda para nosotros fue una tremenda escuela. Trabajamos con restauradores del Duoc, que fueron las primeras generaciones de esta carrera técnica que hoy afortunadamente también existe en Santiago. Antes solo estaba en Valparaíso, en el Duoc de Valparaíso, pero ya se abrió la carrera en Santiago. Y en todas las obras donde hemos estado, trabajamos junto a técnicos restauradores, porque finalmente nosotros hacemos mucha gestión, o sea, resolvemos muchos temas del proyecto, pero los técnicos restauradores son los que, en el fondo, con su oficio, ejecutan todos los trabajos de los distintos materiales, ¿no? O sea, de la piedra, de la madera, de la tierra, de los metales. Y también cada uno, por sus propios intereses, va tomando cierta especialidad con estos materiales, ¿no? En mi caso, yo después de trabajar con Nadia, trabajé 3 años en la Fundación Altiplano de Arica, que es una fundación que trabaja apoyando el desarrollo de comunidades andinas, por una parte a través de restauraciones, pero también a través de festivales de cine y un montón de otras iniciativas. Es una fundación que existe hace 15 años, y tuve oportunidad de estar 3 años trabajando como profesional residente a cargo de las obras de la restauración de la iglesia de San Pedro de Atacama, que se ejecutó el 2014-2015, que también fue una intervención integral, y después la capacitación para la restauración de fachadas de un pueblo al interior de Arica que se llama Belén, que seguramente Rosa conoce. Son pueblos de adobe en la precordillera, hermosos, o sea, sin duda son unas joyitas que pocos conocemos, así que aprovecho de invitarlos si tienen oportunidad de conocer los pueblos al interior de Arica, Iquique, Antofagasta. Hay un patrimonio construido tremendo, muchas veces no reconocido, y después de la Fundación Altiplano nos volvimos a encontrar con Nadia ya en la restauración de los ascensores,
que sin duda también fue un proyecto súper interesante. Estos ascensores tienen un valor patrimonial tremendo, no solo en Chile, sino ya incluso están con categorías de patrimonio mundial. Entonces fue una experiencia súper interesante, compleja, porque no solo era la intervención en los edificios, sino también en todo el plano por donde transitan los carros y también toda la sala de máquinas que buscaba mantenerse el espíritu original de su funcionamiento. Y de esa manera, de obra en obra, como dice Nadia, hemos ido obviamente ganando experiencia, hemos ido aprendiendo mucho, equivocándonos mucho, como todo. Yo creo que es importante también hablar de nuestros errores y ser honestos intelectualmente, ¿no? O sea, generalmente uno presenta las obras y siempre muestra todo lo bonito, ¿no? O sea, acá resultó todo espectacular, se entregó todo a tiempo, pero las obras tienen otra cosa que tiene que ver con lo humano y tiene que ver con el trabajo de equipos y tiene que ver con una buena comunicación y muchas cosas del día a día que son reconfortantes, pero también son sacrificadas. O sea, mucho tiempo pasamos más tiempo con los maestros y los equipos técnicos y profesionales que con nuestra familia, por este hecho también de viajar mucho a regiones. Entonces tiene sus pros y contras, pero obviamente nos gusta. Mi interés por mi misma experiencia en San Pedro de Atacama se ha enfocado mucho al trabajo con la tierra como material de construcción, y en ese sentido sería interesante plantear una discusión sobre cómo todas estas tecnologías del pasado, o sea, sobre cómo nuestros abuelos construyeron de manera muy sabia, de manera con los materiales disponibles, lograron, en el fondo, de qué cosas rescatamos de todo ese patrimonio para ocuparlo hoy en construcciones contemporáneas, ¿no? O sea, muchas veces hablamos del adobe y se asocia a construcciones rurales o del campo, se asocia a la pobreza, o tiene este lamentable prejuicio sobre que es un material que ante un terremoto se cae, pero es cosa de recorrer Chile, Latinoamérica y el mundo, y hay construcciones de adobe de siglos en pie, que son ejemplos notables del buen construir, y que todos esos elementos se pueden hoy en día perfectamente expresar en la arquitectura actual. La tierra es un material natural, renovable, tiene propiedades térmicas increíbles, pero no se difunde mucho porque, según mi punto de vista, tiene que ver también con la gran industria de la construcción que obviamente la industrialización de materiales prefiere que la tierra se quede ahí bajo, ojalá en ese tiempo, como asociarlo a lo antiguo, pero no ocuparlo en iniciativas actuales. Aunque existen obviamente excepciones, en el sur hay viviendas sociales que están ocupando sistemas constructivos con tierra. En Concepción hay grupos de arquitectos que ya han certificado soluciones constructivas que hoy podemos encontrar en el listado oficial de materiales, como la quincha seca y la quincha húmeda, o la construcción con fardos de paja. Entonces es un tema donde con mucha gente que estamos metidos en esto y que es algo que va creciendo, que el interés es creciente, estamos tratando de aportar nuestro granito de arena. Claro. Me parece muy importante esto de que usted conversaba de la marginalidad que se le da a los materiales, pero por el no trabajo bien hecho. Cómo poder expresar eso en todas las diferentes regiones y cómo se aprecia en realidad la diferencia en materia prima de cada región y de cada lugar. La idea es aprovecharlo y trabajar con eso. Me parece mucho también el tema sostenible, de cómo hacer que después de la restauración la obra se mantenga en el tiempo y dure, y cómo el proyectista tiene que ver esto igual. Me parece un tema muy interesante la restauración. Agradezco mucho su participación, su conversación y su experiencia, la verdad. Yo quedé muy grata con la conversación, pero eso, hay que rescatar las tecnologías del pasado y implementarla un poco en este futuro que está quizá un poco desligado quizás de la raíz o de la tierra, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Nada, gracias por la invitación. Muchas gracias. Sabemos que están cortos de tiempo.
están invitados a escuchar a los demás expositores, pero igual si tienen que desistir, igual es entendible y encuentro. Pasamos a la siguiente invitada, Ana Paz Cárdenas, quien es egresada también de nuestra escuela. Realizó un máster en restauración arquitectónica en la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en cooperación para el desarrollo, o sea, actúa como especialista en la cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos en el tercer mundo e instrumentos de planeamiento urbano y alojamiento para América Latina y África. En la actualidad se encuentra cursando un programa de doctorado de sostenibilidad y regeneración urbana, también en la Universidad Politécnica de Madrid. Ella tiene 17 años de experiencia en proyectos patrimoniales, tanto en Chile como en España, y el 2018 fue coautora del libro Patrimonio en Movimiento, una nueva mirada desde la comunidad y las instituciones. Y también del cuaderno número 115, Rutas sobre gestión participativa del patrimonio, los avances del Consejo de Monumentos Nacionales en Chile. Por favor, démosle la bienvenida, un aplauso a Ana Paz Cárdenas, que nos acompaña. Hola, muchas gracias. Les cuento un poco, yo traje una presentación, yo tengo mucha experiencia tanto en obra y en proyectos de obras de restauración, pero también desde una mirada un poco más académica y un poco más centrada en las instituciones y en cómo nosotros nos debiésemos plantear frente al tema patrimonial. Desde esa perspectiva, yo les quiero un poco contar, ya que tengo pocos minutos, sé que tengo 10, y les voy a contar más bien como desde lo general y desde mi mirada respecto al tema patrimonial. Yo fui secretaria técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, por lo tanto a esa institución, que es la institución encargada no solo de proteger el patrimonio de Chile, sino que también de revisar todos los proyectos que llegan y deben ser aprobados para los temas patrimoniales. Sino que también desde mi perspectiva y desde mi aprendizaje, cómo yo creo que debiésemos ir abordando y avanzando en el ámbito patrimonial. Yo traje una pequeña presentación y la voy a compartir con ustedes. ¿Se ve? Súper. Sí se ve. Un poco para hablar de patrimonio de pasado, presente y futuro. Está claro que desde el ámbito patrimonial es lo que nos dejan las generaciones anteriores a nosotros y por lo tanto es lo que heredamos, ¿no? Y a partir de esa mirada de la herencia, nosotros nos debemos plantear cómo construimos finalmente a partir de ese pasado, este actual presente y el futuro. En el memorial del Estadio Nacional hay una frase, un eslogan que siempre se aborda, que es que un país sin pasado es un país sin futuro. Y esto es importantísimo porque finalmente si nosotros no miramos nuestro pasado, sea bueno o sea malo, no podemos tener un aprendizaje y no podemos mirar y transformar nuestro presente para poder mirar el futuro. Esta es una construcción que se hace de forma colectiva, es cuando nos identificamos de forma colectiva frente a algunos elementos y por lo tanto aparece en nuestra memoria. Cuando aparecen estos elementos hay que mirarlos de una forma sistémica. El patrimonio no es solo la edificación, no es solo el edificio, sino que más bien tiene que ver con una construcción que se relacionó en su minuto de una forma sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Con muchas partes que finalmente conformaron este patrimonio y le otorgó significado al patrimonio que estamos viendo. Las construcciones no son aisladas, no son solo los edificios, tiene que ver con un movimiento cultural que hubo en ese momento o con una conducta cultural que tiene que ver con un territorio, con cómo se aborda ese territorio, que tiene que ver con las características locales, principalmente con las características de cómo desarrollan su modo de vida. Por lo tanto, es fundamental la sinergia entre economía local,
el entorno, que es el paisaje, la comunidad que habita ese territorio, su historia de vida, cómo ellos, su modo de vida tiene que ver con su historia, con cómo ellos finalmente convergieron y desarrollaron ciertas características del cómo habitar ese territorio, y sus expresiones, que la arquitectura es una de esas expresiones, ¿no? Por lo tanto, en esa parte que nos toca en restauración, que tiene que ver principalmente los arquitectos, vemos las edificaciones, no podemos olvidar que estamos frente a un sistema complejo, completo, y que estas relaciones, ya sea en un patrimonio que está vivo, tienen mayor importancia en ese minuto que otras expresiones. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en Chiloé. En Chiloé las iglesias son fundamentales, son patrimonio de la humanidad y son un patrimonio importante. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a la comunidad, nos damos cuenta de que ahí hay una sinergia en todo el proceso constructivo que tuvieron las iglesias y en ese territorio que es importante. Las comunidades finalmente han trabajado y han luchado porque el patrimonio sea un derecho. Y esto se relaciona con que debemos defender la identidad, debemos defender los modos de vida, la herencia cultural, el respetar la diversidad cultural y rescatar la memoria. Basado en dos principios que para mí son importantes y que son dos principios que han salido ahora muy fuertemente a raíz del estallido social y que son el respeto y la dignidad. Si hay respeto por esta identidad local, por esta identidad barrial, por esta identidad colectiva, también debemos tener el respeto por los modos de vida de habitar de ese territorio, por la herencia cultural que ellos nos han dejado y por la diversidad finalmente cultural que tenemos a lo largo de todo el país y la memoria de estos lugares. La dignidad va acompañada de intervenciones que finalmente sean dignas para poder no aplastar a esas comunidades, sino que más bien otorgarles dignidad, otorgarles el respeto que ellos se merecen. Porque hemos justificado nuestras intervenciones y todo lo que hemos hecho a raíz de la economía, por ejemplo, que les apuntamos y les decimos a la gente, no, ¿saben qué? Nosotros queremos que aquí en esta localidad exista desarrollo local. Y finalmente ese proceso que lo estamos camuflando como desarrollo se transforma en una falta de respeto a esa dignidad que tienen los pueblos y que finalmente no logramos ni siquiera el desarrollo local en ese lugar. Cuando el desarrollo es tomado como un proceso de crecimiento, pasando continuamente de condiciones menos humanas a trasladarnos a condiciones más humanas, o sea, mejorar en realidad las condiciones de las personas, es que finalmente estamos frente a una intervención que es adecuada, que es dialoga con el territorio, que finalmente es una buena intervención que tenemos con respeto hacia ese patrimonio cultural existente. Este es el molde Castro, súper famoso y que se hizo muy famoso hace unos años atrás, el 2013 aproximadamente, que tiene que ver, que se hizo más famoso aún porque en el fondo está en el sitio Patrimonio Mundial, si bien está fuera del polígono de protección de la iglesia, pero está dentro del sitio y afecta la imagen del sitio Patrimonio Mundial. Pero lo que vemos aquí es esta justificación bajo el empleo, que vamos a generar empleo, bajo la modernidad que se ha llevado a ese territorio. Entonces, cuando vemos que se justifica esto, más bien porque no hubo respeto por la identidad y la dignidad del pueblo, y no se contribuyó finalmente al desarrollo local, porque si bien hay algunos empleos, no es significativo en realidad en el archipiélago en materias de empleo esta intervención. Cuando las comunidades son
lo más importante dentro de la valoración y por lo tanto la significación de un patrimonio, de nuestro propio patrimonio, cuando nos sentimos identificados, cuando somos parte de él, porque es parte de un sistema, es parte de la conformación de un gran sistema en el cual yo soy parte de ese sistema. Por lo tanto, sin comunidad efectivamente no hay patrimonio. No tiene ningún sentido si la comunidad no lo valora y no converge en él su identidad. Estas son algunas imágenes de la lucha que han dado muchas de las comunidades por la lucha por el patrimonio. Y ahora nos encontramos frente a una gran oportunidad. Cuando nos planteamos acerca del patrimonio, finalmente es importante también instalarnos en el estallido social, porque estamos hablando también de dignidad, ¿no? Y de respeto. Estamos hablando de la identidad de las comunidades, identidad cultural, y por lo tanto, en este estallido social aparece una gran oportunidad. Hoy en día se está discutiendo en el Congreso la nueva ley de patrimonio, la cual, desde mi punto de vista personal, la ley de patrimonio no está enfocada al rescate del patrimonio en sí, sino que más bien a otorgar ciertos privilegios a el mundo mercantil, el mundo inmobiliario, desde a flexibilizar algunas normas, etcétera. Desde mi punto de vista, yo creo que eso debiese ser retirado y replantearnos como pueblo qué es lo que vamos a entender, o pueblo multicultural, qué es lo que vamos a entender como patrimonio para nosotros. Finalmente, el patrimonio se construye, y la visión de patrimonio se construye desde la mirada de cada pueblo, de cada cultura también. Entonces, en esa percepción finalmente que tenemos de nuestro patrimonio, es lo que nos deberíamos plantear, qué es lo que queremos, cómo queremos mirar nuestro futuro, a partir de este nuevo presente que tiene que ver con el estallido social, donde aparece la dignidad, donde estamos seguros que le queremos otorgar a nuestra cultura dignidad, a los pueblos que todavía están bajo la premisa de que el desarrollo es lo más importante. Hay que otorgarles dignidad y que finalmente levantar esa dignidad para que ellos entiendan que ellos también son importantes, que no solo la economía es lo importante, que hay todo un sistema que finalmente es importante para todos nosotros también. Ellos son parte finalmente de este país al que queremos todos rescatar y culturalmente mantener sus tradiciones, que queremos colaborar en ese proceso. Hoy en día tenemos que plantearnos frente a la mirada de que si esto finalmente debiese desaparecer, tal vez, como han planteado algunos, Baquedano debería ser cambiado, o tal vez debería quedar rojo para siempre. Es esa la discusión que debiésemos tener como país finalmente, de qué es lo que queremos, porque el estallido social marcó un hito en el Baquedano rojo, marcó un hito en que es parte de un cambio que hubo en la sociedad. Y aparecen los murales que finalmente son borrados en muchos casos, el arte urbano, en el cual también son elementos que debiésemos mantener y rescatar. No funciona si es que hacemos borrón y cuenta nueva de procesos finalmente históricos. El profesor anterior, el profesor Patricio, hablaba más bien como de esta visión circular, ¿no? Entonces, también la historia va marcando hitos y va marcando elementos que van dejando huella en nuestro patrimonio. Yo creo que también nosotros debiésemos reflexionar a qué es lo que debemos dejar y qué no. Finalmente, la historia nos marca con algunos hitos representativos que pueden ser buenos o pueden ser malos. Por eso es que los sitios de memoria es tan importante poder rescatar. Cuando se decide empezar a proteger los sitios de memoria, esto tiene que ver con una visión de que finalmente debemos mantener físicamente, porque muchos de ellos ya habían sido destruidos, y por lo tanto debemos mantener físicamente los elementos que nos recuerden el horror de lo que fueron esos sitios. Porque cuando no es tan tangible el elemento, fácilmente desaparece.
No estoy hablando del intangible, que el intangible, cuando hablamos del intangible en general, hablamos de la fiesta o de la cultura, que eso es más difícil porque eso está arraigado en la sociedad. Sin embargo, cuando hay físicamente un elemento, es más fácil poder recordar y que tu memoria en el fondo evoque ese pasado. Entonces, en esa visión y en esa mirada, yo creo que debiésemos dejar elementos del estallido social, debiésemos replantearnos qué es lo que queremos como país, y ahí están las definiciones que el amigo anterior hablaba, el colega, sobre esto de las convenciones internacionales, ¿no? Nosotros, yo soy partidaria y lo planteé muchas veces frente a la discusión del patrimonio mundial de las iglesias Chiloé. Nosotros debiésemos plantearnos desde nuestra visión colectiva como Chile, como país, nosotros debiésemos plantearnos qué es lo que nosotros queremos para la restauración. Así como los japoneses pelearon en la Carta de Nara, en su tradición constructiva y en cómo ellos iban a restaurar bajo esa tradición constructiva, nosotros también debemos plantearnos tal vez qué es lo que nosotros queremos como país y cómo queremos restaurar nuestros monumentos. Por lo tanto, siempre hemos estado bajo la visión, que está bien, es un referente, bajo la visión internacional y es un referente, pero es un referente amplio, muy, muy amplio, que da cabida a la reflexión intelectual nuestra como país. Entonces, yo les quiero invitar más bien como a discutir y a debatir finalmente qué es lo que queremos nosotros como país, qué queremos dejar plasmado en esta Constitución como derechos, y qué es lo que en el fondo vamos a abordar posteriormente en esta ley de cultura, que yo creo que debiese, ya que no tiene participación de la comunidad, no tiene participación ciudadana, y por lo tanto tampoco ha recogido el pensamiento de las comunidades. Desde mi punto de vista, la nueva ley de patrimonio debiese recoger más bien estas nuevas visiones, esta nueva mirada de este Chile nuevo que queremos construir. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a Ana. Espérame. Le damos las gracias a Ana Paz Cárdenas, un fuerte aplauso. Ahí está. Gracias. Que estuvo muy interesante, muy contemporánea, por así decirlo, los temas tocados. Le agradecemos. Y pasamos rápidamente al siguiente invitado. Vamos a dejar todas las preguntas para el final, para que las vayan pensando quizás. Pasamos al profesor de la UTEM, doctorado en Arquitectura y Patrimonio Cultural Ambiental, Andrés Richards, profesor de nuestra escuela, de taller, guía de título, socio y cofundador de Donoso y Richard Arquitectos, y más recientemente fundador de TEI Arquitectos. Un fuerte aplauso. Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo también traje una presentación, les pido ayuda porque la armé, y no sé si puse mucho o poco, así que si me empiezo a alargar, me metan chala, ¿ya? Compartir aquí, que no soy usuario de Zoom, está en... Ahí, Abajito hay una flecha verde que dice compartir pantalla. Debe ser el único icono verde. la pillé. Perdón, me embarré. Me cuentan cuando aparezca. Aún no. Ahí sí. Ahí Sí. se ve. Bueno, primero agradecer la invitación. Me encanta poder estar hablando de estos temas en la UTEM. Miren, yo la verdad, pensando en el título un poco de la charla que nos traía hoy día, que era el patrimonio hoy, detrás del patrimonio hoy, me pareció que había una pregunta, ¿no? Que un poco lo planteó recién Ana, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro?
pero tengo que reconocer que quizás por mi personalidad, es una pregunta que me ha perseguido siempre. Y quizás todos los que nos dedicamos al patrimonio se la cuestionan, ¿no? ¿Qué rol cumple el patrimonio hoy día, hacia el futuro? Siempre nos estamos planteando un poco ese asunto. Y esa pregunta no termino de respondérmela, entonces en realidad creo que en esta presentación traigo más preguntas que respuestas. Y estoy en una cierta hipótesis que la verdad de explicar aquí, que he llamado algo así como estoy en una pequeña campaña de una exploración en mi laboratorio, que he llamado restauración social, ¿ya? Bueno, un poco lo que les contaba, ¿no? ¿Cómo preservar el patrimonio hoy? Bueno, hay cosas que desde la academia uno podría responder, ¿cierto? Protegiéndola, registrándola, investigando, restaurando, reciclando, reprogramando, resignificándola. Hay múltiples estrategias, digamos, del caso, ¿no? Pero eso parece claro desde la academia. Igual, como les decía, me lo cuestiono. ¿Es realmente suficiente o hay algo más que hacer? ¿Es suficiente que la academia dé las respuestas, o las respuestas a lo mejor deberían ampliarse a las personas que no nos dedicamos específicamente al patrimonio? Bueno, y tratando de responder esa pregunta que viene desde el principio, me recordé cuando tomé como conciencia el tema patrimonial, ¿no? Y eso fue obviamente en la universidad. Me acuerdo, traje esta foto porque una foto que tomé yo el año 95, cuando me encontré con esta iglesia y quedé maravillado y soñaba con que algún día iba a restaurar una de estas iglesias, ¿no? Esta es mi iglesia favorita. Yo creo que también un poco por su historia, pero también me encanta por sus proporciones, el emplazamiento donde está, fantástico. Y un poco también porque me recuerda un poco a Hernán Montesinos, que está allá abajo, que yo creo que en muchos sembró el cariño por el patrimonio. Yo creo que la mayoría de todos lo conocen y de alguna forma lo sembrando. Y bueno, y cuando pienso en el caso de Chiloé, en este sueño de joven, uno empieza a preguntarse, basta con los decretos, planteo de nuevo como una pregunta, ¿no? Basta con decir, esto es monumento nacional, las iglesias creo que son más de 16 declaradas patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Pero antes estuvieron protegidas como monumentos nacionales, y están ahí. Hay personas destacadas, ¿no? Está Eduardo Rojas, Premio Nacional de Arquitectura 2016, justamente por todo su desempeño en el territorio. También han habido casos de exploraciones de avanzar con la arquitectura chilota, ahí por ser el caso de la capilla de San Vicente de Paul, en Ancud, que está aquí al lado, ¿cierto? Que de alguna forma Jorge Lobo lo que trata de tomar es los elementos tipológicos de la iglesia chilota y trata de avanzar hacia ¿cómo podría ser una iglesia chilota del siglo XX, ¿no? Porque eso lo hizo el año 93. Y uno dice, bueno, habiendo todo esto, ¿no? Todos estos personajes tan potentes, todos estos recursos normativos, qué sé yo, ¿es suficiente para proteger este patrimonio? Bueno, Ana lo adelantó y nos confrontamos a esto, ¿no? O sea, a pesar de todos estos esfuerzos, de todos estos personajes potentes, de todas estas certificaciones, investigaciones, publicaciones, pasa esto. ¿Por qué pasa esto? Entonces, ahí vuelvo a la pregunta inicial. Pareciera que a lo mejor la respuesta no está simplemente en la academia, no en los especialistas en patrimonio, sino que tenemos que ampliar esta mirada para poder evitar este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que todas las personas que han estado antes que yo un poco han avanzado, han hablado de respeto y de la comprensión de los lugares y las culturas, pero justamente, ¿cómo conectarnos con eso? Bueno, esa fue una etapa inicial, ¿no? De joven. Después quiero citar un segundo caso, voy a mostrar 3 casos. Un segundo caso fue la capilla de Vicuña. Esto aquí, el jefe de proyecto, digamos, el gestor de este proyecto es un maestro mío que se llama Salim Rabí. Él viene en esta, casi tosudamente, yo diría, 30 años trabajando en la restauración de esta capilla, ¿no? Y bueno, yo fui su ayudante, que yo fui su alumno, su ayudante, y me invitó a ser parte de este proyecto, y yo resulté estaba a cargo del diseño, digamos, ¿no? Porque hay que distinguir, uno es el autor del proyecto y otro es el autor del diseño, no es lo mismo, el proyecto es una cuestión mucho más amplia, ¿no? Yo estuve metido más en el edificio mismo, su restauración y qué sé yo.
Y bueno, y aquí vemos este edificio, que es un edificio que está en la quinta región, cerca de Putaendo, una iglesia de 1850 aproximadamente, y que nuestra hipótesis planteaba que básicamente era una bodega de tierra cruda, que en algún momento se la amplió, o sea, se aumentó el doble su altura y se generó esta capilla. Eso, y está emplazado en un núcleo hacendal que hoy día está protegido de zona típica, también por gestión de Salim, y nos enfrentamos a esto y que nos encontramos con la iglesia en este estado, ¿no? En unas condiciones muy deterioradas. Parte tiene que ver con que justamente la iglesia, al levantar su altura, al doble, desde lo que era la bodega original de que puede haber sido hasta animales, porque encontramos restos de animales incluso en la iglesia, generó que los muros quedaran muy esbeltos, ¿no? Porque los muros de adobe son anchos, ¿cierto?, por su materialidad, pero fueron pensados para un piso. Por lo tanto, tenían un ancho determinado. Y al ampliarlo al segundo piso, se transformaron en elementos muy esbeltos. Y los terremotos sucesivos, que además la dirección en que se generaron los terremotos, fueron generando que el edificio se deteriorara, y aquí a veces nos creo aquí arriba, y un poco lo que le pasó a la capilla, que los muros laterales se alaviaron y empezaron a perder su centro de gravedad, ¿no? Y eso empieza a flectar, ¿no? Cosa que para el adobe es crítico. Y entonces nosotros lo que planteamos en ese momento, cuando nos enfrentamos a esto, fue un poco asumir su deformación, ¿no? O sea, no tratar de enderezarla, sino que estabilizarla simplemente. Entonces lo que planteamos fue retirar parte de la parte superior de la tierra, como para aliviar la parte superior y volver el centro de gravedad de los muros más hacia el centro y estabilizarlo en su deformidad, ¿no? Había otro tema que me gustaría tocar brevemente, que es que también nuestro proyecto involucraba la intervención no solamente de la capilla, sino que también en el núcleo hacendal, ¿no? Entonces el núcleo hacendal tenía la típica, el orden histórico, que es este eje principal que remataba en la casa patronal, ¿cierto? Y aquí está el acceso, y la capilla es esto, ¿no? Eso que está ahí. O sea, justo en el umbral entre la casa hacendal de los señores y digamos, los trabajadores, ¿no? Los distintos galpones, los inquilinos, todo eso, ese era el deslinde, ¿no? Un programa intermedio. Bueno, después viene la reforma agraria y eso cambia, desaparece ese orden hacendal y todos estos espacios se entregan como bienes comunes a los inquilinos. El problema es que el espacio arquitectónico no cambió y el espacio urbano tampoco cambió. Entonces, dentro de las propuestas urbanas, lo que hicimos fue básicamente este límite que estaba aquí, lo desplazamos hacia atrás. La iglesia, que ya el obispado la había entregado a bienes comunales, la dejamos fuera y la entregamos al espacio público y generamos un orden transversal que llamamos un orden comunitario. Bueno, hasta aquí más o menos ya todo bien. Y la pregunta es, ¿basta con la voluntad? Bueno, tuvimos la mala suerte que justo cuando estábamos haciendo este proyecto vino el terremoto del año 2010 y la iglesia terminó de colapsar. Entonces el proyecto se cambió y pasamos de una restauración a una reconstrucción, ¿cierto? Cambió la estrategia completamente. Y bueno, después de nuestros lagrimones, pasarlo muy mal, digamos, me hago esta pregunta, ¿no? Basta con la voluntad. ¿Cómo esta iglesia se levanta nuevamente? ¿Cómo esto que después de todo el trabajo que habíamos hecho, que fue un trabajo bastante largo, un equipo interdisciplinario, qué sé yo, paramos esta cuestión? Bueno, dijimos, no lo podemos abandonar, volvimos atrás, nos replanteamos, y afortunadamente se consiguieron los fondos, se rehizo el proyecto. Aquí está el proceso de reconstrucción, que básicamente lo que hicimos, no pudimos rehacerla en Adobe de nuevo, porque si no íbamos a repetir los mismos errores del pasado, la íbamos a generar que de alguna forma su destino fuera el mismo, ¿no? en el tiempo. Y se logró aquí la reconstrucción, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, a veces sí. Aquí hubo un Salim Rabí, hubo un Andrés Richards, hubo un grupo de gente que en el fondo asumió la tarea de hacer esto de nuevo, aunque no hubiera los mismos fondos de por medio, y qué sé yo. Pero esto me trae nuevamente a la pregunta inicial. ¿Es suficiente esto? ¿Qué pasa cuando el gestor patrimonial, en este caso Salim, o
el equipo comprometido de arquitectos, técnicos, no existe esa voluntad. ¿Quién reconstruye esto? ¿Se pierde eso? El gestor patrimonial me parece que es un elemento muy importante, así como Eduardo Rojas en Chiloé es muy importante. Obviamente Salim, aquí aparece la figura como del arquitecto, podríamos decir patrimonial o profesional, patrimonial, podríamos ser arquitecto, gestor de trabajo en territorio. Eduardo en la isla de Chiloé, Salim está trabajando en Putaendo, ¿no? Y eso creo que es algo importante, porque en el fondo, esto cuando hablamos de comunidad, no es solamente como tratar de hacer conversatorio y escucharlo, sino que es el profesional haciéndose parte de esa comunidad, definitivamente, ¿no? Entonces, claro, ahí uno empieza a decir, claro, con la voluntad alcanza, pero es porque Salim es parte de esta comunidad. A lo mejor Salim lo sacamos de aquí, lo llevamos a otro lugar y no hubiera sido el mismo resultado, ¿no? Entonces existe un compromiso. Bueno, y estas son fotos más recientes, esto ya del 2017. No voy a extenderme en cómo se reparó, cuáles fueron las cosas, por qué los contrafuertes no son tal cuales, porque creo que no es el sentido de lo que quiero plantear, ¿no? No es el caso. Ahora, si alguien quiere preguntar después, puedo volver y mostrarlo, sino que tiene que ver con esta pregunta de ¿qué hacemos para que el patrimonio persista más allá de los especialistas? Esa es un poco la pregunta que está siempre detrás. Y bueno, voy a mostrar el tercer caso, que de aquí ya entré como a mi laboratorio, que es Las Cruces. Aquí nosotros nos metimos con un tema también de alguna forma yo estoy metido en esta comunidad, y soy un arquitecto patrimonial de este territorio, y en el fondo nosotros elaboramos un expediente de zona típica, y en 2015 se aprobó, ¿no? Y bueno, nosotros como especialistas planteamos una serie de fundamentos que demostrábamos que Las Cruces, no sé, a lo mejor no lo conocen, está en la quinta región, está ahí cerca al norte de Cartagena, al sur del Tao, ¿cierto? Y está flanqueado por dos elementos naturales bien importantes, ¿no? Que una es la laguna del Peral y otra es el mar de dunas, la Gota de Leche, que también está hoy día en un proceso de gestión de protección. Y entre medio aparece esta quebrada, que es la quebrada La Hollada, y aquí aparece una playita pequeña, que es esta, Las Cruces, y ahí está el polígono más o menos que se protegió, ¿no? Y en este pequeño territorio encontramos que existían una cantidad de elementos valiosísimos que reunían los antecedentes, las condiciones como para determinar que era una zona típica, ¿no? Habían recursos ambientales potentes, obviamente el mar, el recurso ambiental, ¿cierto? La quebrada y el mar. Hace poco se han descubierto flora incluso endémica dentro de esta quebrada, y que también ese orden ambiental generaba un orden espacial, ¿no? Eso generaba dos barrios, ¿no? Que son característicos de Las Cruces. El Vaticano, que es este, y este que es el Quirinal, ¿no? Una relación un poco con un juego con lo que pasaba en los barrios en Roma. Y dentro de estos barrios tienen una carga importante donde hay capas prehispánicas, hay restos de piedras tacitas, cerámicas, está todo lo que tiene que ver con la generación de los balnearios de Chile, digamos, estos paralelos a todos los balnearios antiguos de Chile, ¿no? Recreo, Yoyeo, por lo pronto, por decir algunos. Y también hay algunos temas valiosos que tienen que ver con el espacio público, que tienen que ver con el paso de José Solar por Las Cruces, algunas propuestas de trazado. Hay un tema religioso muy potente, Las Cruces, que tiene que ver con iglesias, con imágenes religiosas, fiestas religiosas también. Y por supuesto también hay elementos culturales valiosos vinculados a las personas, ¿cierto? Donde quizá el más conocido, el rockstar, es Nicanor Parra, pero existen muchos otros más, ¿no? ¿Cómo se llama? Perdón. Pacheco Altamirano, el pintor, Juan Francisco González, pintor, más próximos ahora Carmen Berenguer, por ejemplo, poetisa, recién candidata al Premio Nacional de Literatura, y una arquitectura también interesante que tiene que ver con tres capas, ¿no? Una capa rural, que es esta, una capa pintoresquista, que tiene que ver esto, que es la más clave de Las Cruces, y una etapa más bien moderna, más tardía, ¿no? Y que se superponen en este espacio. Ahí tenemos una evolución espacial de lo que sería el barrio Vaticano, de las primeras casas, cómo se fue poblando, y lo interesante es que aquí empieza a aparecer es que Las Cruces sería un paisaje cultural evolutivo, en el sentido de que superpone una serie de capas de balneario, ¿no?
y aquí están las capas, no me voy a expandir mucho en esto, pero obviamente tuvo un momento muy potente de desarrollo hacia principios del siglo XX, una etapa de democratización de las playas, una etapa de deterioro, donde muchas de estas casas se perdieron, fueron tomadas y quemadas, y a partir del año 2000 yo diría que hubo una especie como de recuperación, ¿no? Y aquí vemos una restauración del Castillo La B, que también está, es monumento histórico. Dentro de la parte arquitectónica, quería destacar que descubrimos una cosa bien relevante respecto a otros balnearios, ¿no? Porque efectivamente existen balnearios contemporáneos y de repente que uno podría pensar que son casas similares, ¿ah? Que podríamos encontrar en Playa Ancha o en, no sé, o en otros lugares de Chile. Es que acá encontramos algunas casas que eran de estilo Teja o Jingle Style, que es una escuela norteamericana, ¿ya? Y esta escuela norteamericana va a tener mucha relevancia después por la arquitectura moderna y contemporánea, porque tiene una serie de postulados que son recogidos por la arquitectura moderna, ¿no? El tema de la arquitectura, de la planta asimétrica, los volúmenes diversos, ¿cómo se llama? Romper el límite entre exterior y exterior. Hay una serie de elementos que son tomados por esta arquitectura que son muy valiosos, por lo menos para los arquitectos. Ahora, frente a todos estos documentos, de nuevo, ¿basta con todos estos fundamentos? Bueno, para el Consejo de Monumentos fue suficiente, digamos, ¿no? Lo aprobaron. Pero parecía que no es necesario, o sea, no es suficiente para la comunidad, nuevamente. Y ahí entramos de nuevo en el dilema de qué hacemos, porque ya Chiloé nos demostró que no basta con declararlo Patrimonio de la Humanidad, no basta con declararlo Monumento Nacional. Y aquí tenemos una foto, esto es de más o menos 1960, así eran las cruces del año 60, eran los barrios El Vaticano y el Quirinal, y eran estas casas pintoresquistas básicamente, y de una sociedad socioeconómica más bien alta y homogénea, ¿no? Y hoy día esto es más bien las cruces, la imagen de arriba, que es mucho más amplio que eso, se ha diversificado socialmente, y entonces la comprensión y la forma en que tenemos que defender o proteger este patrimonio es distinta, porque la gente que la creó o el mundo en que se creó no es el mismo. Pongo esta foto de una casa, quizás la casa más querida de las cruces, que no existe, existe en la mente y en el recuerdo de todos los cruzanos o crucinos, que es la Pajarera, que está quemada y que da la pista un poco después de la exploración que se plantea. Bueno, para tratar de responder esta pregunta de cómo esto trajo conflictos reales, ¿no? Similar a los de Chiloé, ¿no? Evidentemente hubo grupos de interés que se opusieron a la protección de la zona típica de las cruces, los comerciantes principalmente, de nuevo, estos fundamentos de desarrollo que planteaba Ana Cárdenas, y para fortalecer esta división, o sea, tratar de justificar esto, se apoyaron un poco en divisiones históricas, ¿no? Las típicas que hay en estos pueblos chicos tipo Macondo, ¿no? Los de adentro, los de afuera, los de arriba y los de abajo, y se trajeron a colación todas estas diferencias para intentar crear un conflicto y oponerse en esto. Entonces hubo una pugna, y a mí personalmente me trajo un dolor, porque en el fondo algo que nosotros creíamos que el patrimonio debería ser un elemento de cohesión, se estaba transformando en un elemento divisorio, y estaba atentando justamente con la pregunta que estaba haciendo al principio. ¿Qué va a pasar con este patrimonio una vez que se vayan los arquitectos especialistas, los arqueólogos, que se vayan todo esto? ¿Qué va a pasar con ese papel que dice esto es patrimonio después de tiempo? Bueno, entonces ahí hicimos una exploración que fue reconstruir esta casa, la casa que yo les mostraba que estaba quemada aquí a través de este modelo maqueta. La pasamos un poco por el sedazo de la prueba de la bancura y comprobamos que esta casa recogía todos los elementos nosotros que decíamos que eran valiosos de la zona típica, ¿no? Su posición en el paisaje, la relación con los ejes ambientales, la arquitectura, esta Jingle Style que les contaba, estaban todos los elementos, cumplía con todo esto, y hicimos un experimento de ir a hablar con estas personas de esta casa. Y estas personas que están aquí son ejemplos de algunas de las entrevistas que sostuvimos con ellos. Y ahí hay personas de más variopinto que hay. Hay maestros de la construcción, está el salvavidas, el que hace la empanada, el aristócrata, el que tiene plata, el que no tiene plata. Todos hablaron de esta casa. Y resulta que cuando hablaron de esta casa, que es algo imaginario, loco, ¿no? Porque Parra compra esta casa al final, Nicanor Parra, él se le quema, él habla del hombre imaginario, bueno, está el castillo también, que es esta casa imaginaria. Y resulta que todas estas diferencias desaparecieron.
todos de alguna forma cuando vieron este objeto que no era capaz de ser tocado por los intereses comerciales, de desarrollo, sino que simplemente apuntaba a la memoria de estos personajes, se entendieron que estaban conectados con ellos, con su historia, con su materialidad, con su paisaje, y empezaron a partir de la casa a derivar en una serie de historias, microhistorias que, bueno, se fueron registradas y fueron entregadas a la comunidad. Aquí, en esta mesa, así como anécdota, aquí a este lado está Nicolás Parra, que no se dejaba fotografiar, un amigo, Francisco Torres, y ahí está la pajarera, en las ruinas de la pajarera, digamos, mirando nuevamente el mar. Era un acto poético, ¿no? Bueno, y una cosa que planteaba, entonces dije, era que la vuelta que había que darle a esto, era que en este caso no solamente no había que reparar maderas, no había que reparar adobe, no había que reparar materialidad, sino que había que hacer una restauración social. Había que conectar a estas personas con este patrimonio, que para bien o para mal, era su patrimonio, era su atmósfera. Ellos habían dado cuenta a través de sus historias que finalmente este lugar los vinculaba, todos lo amaban, a todos lo unían, ¿no? Y en el laboratorio lo que hemos estado haciendo ahora es un trabajo bien micro, bien artesanal, son dibujos simplemente, que de alguna forma van registrando distintas historias que ellos contaron y también retratos de personas, ¿no? Y estos retratos de estas personas tienen que ver con poner como en dos dimensiones estaba trabajando. Por un lado, poner a la misma altura personajes que son más o menos conocidos, como en este caso, por ejemplo, la Carmen Berenguer, que dentro de cierta elite, digamos, lo conocen, y poner un retrato al lado de el maestro constructor que hizo las piedras de mampostería en piedra de estas casas, ¿no? O sea, ponerlo a la misma altura, decir, estos dos personajes son parte de la misma historia. Ese es el ejercicio que está un poco aquí. Y después, por ejemplo, la imagen que está al lado, que son dos religiosas caminando por la calle Lincoln, que es una calle principal del barrio Vaticano. Bueno, voy contando un chiste, ¿no? Aquí no puedo ocultar mi amor a Andrés Julián, a Lucas, qué sé yo, eso está inevitable, ¿no? Entonces, bueno, una hermana le pregunta a la otra, dice, hermana, Dios escucha nuestras oraciones en cualquier lugar. Y la otra le responde, qué considerado. En cambio, la superiora nos toca llamarla por el teléfono de los Uribe o el Julito Vera. Ya, esto se refiere a una microhistoria que lo entienden las personas de ese tiempo, ¿no? Que contaban, ¿no? Que estos pueblos aislados no había teléfono y había que ir a hablar al local del almacén, en este caso de los Uribe o de Julito Vera, y esto se publicó en las redes, y bueno, y todas las personas de distintos grupos sociales empezaron a contar su historia. Yo pasaba por ahí, iba hasta el almacén, yo conocía a la monjita, no sé cuánto, o sea, de alguna forma empezaron a contar nuevamente, a retroalimentar esta historia de distintos puntos de vista. Acá hay otro caso, por ejemplo, que fue algo así como a nivel local, fue una pequeña noticia, un pequeño boom que tuvimos un verano, el año 81, por esos años, el Chaguito, el Santiago Morning, le estaba yendo muy mal, y se fue unos años a Melipilla, ¿no? Y el dueño de esta casa vivía en Melipilla, y la facilitó para que el Chaguito Morning hiciera la pretemporada en Las Cruces, ¿ya? Y esto entonces, bueno, y Las Cruces hay estadio, hay equipos de fútbol, entonces obviamente creo que este dibujo derivó en que nuevamente los futbolistas de Las Cruces, que son trabajadores, son maestros, qué sé yo, empezaron a contar su historia y empezaron a darse cuenta que esta casa también tenía que ver con ellos de alguna forma, ¿no? Y los que vivían cerca, que sí se acordaban que alguna vez pasó el Chaguito y qué sé yo. Y al lado está Hipólito Santi, maestro constructor, mampostero en piedra, que es uno de los maestros que ayudó a construir o reparar estas casas, ¿no? Y también aparece a la misma altura que la Carmen B. Y aquí unos últimos 3 ejemplos que puse. Gustavo Frías, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, escritor, guionista, amante de Las Cruces, muy querido por la gente, un personaje muy transversal, escritor de, no sé, películas como, ¿cómo se llama? El Chacal de Nahuel Toro estuvo metido en Caluco Menta. Julio comienza en julio. Julio comienza en julio. Eso es lo que decía, nada que ver con el Chacal. Julio comienza en julio. Acá al lado está la María Herminia Silvia, que es una poetisa popular, que escribe unos poemas dulcísimos, y que es extraordinario porque en el fondo una persona popular que no es famosa,
se conecta a través de la poesía con otros grandes como Nicanor Parra, como Diamel Altit, como bueno, Francisco Casa, Eduardo Labarca, tantas personas que se han instalado en las cruces. Y don Rimba, al lado, Rimberto Tobar, otro poeta popular, payador y constructor, que construyó los muros de piedra, las cruces. Bueno, y en esa actividad estoy hoy día. O sea, como que la pregunta que siempre me estoy preguntando, y creo que la respuesta que como que logré encontrar, es que tenía que de alguna forma sacarme el traje de arquitecto un rato, y no ver simplemente las cosas como el índara, la iglesia chilota puesta sobre la pradera, sino que entender que detrás de esa iglesia habían personas, y que la única forma de que ese patrimonio se preservara y se mantuviera era que esas personas, esos depositarios, lo valoraran, porque yo me iba a ir, porque Salmón Rabí se iba a ir, porque Eduardo Rojas se iba a ir, y el patrimonio iba a quedar ahí. Eso era mi objetivo final, y solamente se podía estar en las personas. Bueno, finalmente algunas reflexiones. Dentro de las cosas que he logrado como acoger, es que pienso que el patrimonio no debe ser entendido como una especialidad, sino que es una variable social permanente. Cualquier proyecto debería considerar las variables patrimoniales. Un proyecto contemporáneo, aunque no tenga nada de restauración, tiene que entender el lugar donde está, conectarse con su gente. Es una variable constante, ¿no? Y si le toca intervenir en condiciones patrimoniales, bueno, plantearse si la va a valorar, si la va a criticar, como por ejemplo el caso que estaba mostrando Ana sobre el momento vaqueano, o va a fundarla, ¿no? Hay un cierto cliché por ahí que dice el patrimonio del mañana se construye hoy día. O sea, todo lo que nosotros hacemos siempre hay una mirada patrimonial, siempre hay una conexión con eso. ¿Sí? ¿Alguien me ¿Se escucha? Y finalmente la gestión del patrimonio debe basarse en el rol, lo que decía, ¿no? El rol de lo que juegan los depositarios. Esa es la única forma, creo, que podemos asegurar de que el patrimonio persista. No simplemente, por supuesto, ayudan mucho los financiamientos, las leyes, los especialistas, pero si la comunidad no está integrada y no es valorada para ellos, ese patrimonio está destinado a desaparecer. Eso, gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su charla. Vamos a dar el paso inmediato al Sí. siguiente. Vamos con Marco Valencia, profesor de la universidad igual, licenciado en Historia de la Universidad de Chile, licenciado en Sociología de la misma universidad, doctor en Arquitectura y Patrimonio Cultural de la Universidad de Sevilla, investigador en el área patrimonial, habitacional y barrial. Docente en nuestra universidad, en el área de investigación, ha publicado libros, artículos y revistas temáticas de patrimonio urbano. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Proyecto, Obra, Comunidad, Historia de Patrimonio Habitacional Moderno en Santiago de Chile. Lo recibimos con un fuerte aplauso, no sé si tan fuerte, pero al profesor Marco Valencia. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, feliz aniversario, ¿no? 23 años no es poco para una escuela. Y me siento bastante orgulloso de haber aportado con mis ganas en algunos momentos acá, que creo que es lo primero. Pedir disculpas por no haber estado en la charla del profesor Bustamante. Yo la verdad tenía clases más temprano, sin embargo conozco su trabajo y me parece un gran invitado para inaugurar esta actividad. Y saludar también a los colegas. Yo me emocionó mucho ver, por ejemplo, a Camilo. Camilo fue estudiante y ver, creo que es el gran aprendizaje también creo que hay harta gente, ¿no? 60 personas vi por ahí conectadas, ¿no? Y eso también yo creo que tiene que darnos un sentido a que sigue siendo una comunidad, ¿no? Y aprovechar esto que algunos llaman la distancia cero, que agota, ¿no? El teletrabajo nos agota, pero también nos permite estar cerca y felicitar a los distinguidos colegas que han desarrollado muy buenas presentaciones. No sé si enfocarme en una presentación, creo que soy el último panelista Perdona, Gonzalo. Queda Patricio Bustamante. Perdón, hay más... La idea es que Patricio participe de la conversación, claro, y las preguntas también con ustedes. Como ya para saber, porque puedo, claro, en vez de presentar por un tema de tiempo, y quizá aislar algunos conceptos que tienen que ver con lo que ya se ha escuchado, ¿no?
Para no Claro, redundar, en virtud del tiempo, puede Bien. hacerlo Ahí, lo más corto para dejarle más espacio a la conversación. bien, bien. Hay Con algunas Patricia cosas que Bustamante. uno podría, ¿cómo se llama? Solidificando, consolidando a una manera de tejido. Yo creo que lo primero que yo relevaría es que evidentemente nos dimos cuenta que hay momentos en que, claro, las palabras no logran contener las cosas, ¿no? Los fenómenos. Claro, es decir, eso alguna vez lo hice leyendo a Michel Foucault cuando escribían las palabras y las cosas. Yo primero lo entendía, después empecé a entender que, claro, las palabras flotan en un mundo sobre que tienen que ser capaces de contener un montón de fenómenos. Evidentemente que, escuchando las tres exposiciones anteriores, es el concepto de patrimonio en sí mismo, la palabra patrimonio, parece no lograr contener el fenómeno de lo que entendemos hoy por lo patrimonial. Esa es una primera cosa que creo que está ahí. Por lo tanto, claro, es un concepto que es un significante que resulta un poco extraño para lo que la propia cultura comienza a comprender o a aprender como lo patrimonial. Por eso que uno empieza a leer ahora muchas veces, no sé si los colegas han visto, se empieza a usar mucho el concepto de lo patrimonial y empieza a devaluarse un poco el concepto de patrimonio, porque resulta que lo patrimonio aparece mucho más estrecho. Eso sería una primera asunto. ¿Por qué? Por su origen. Por su origen. Por su origen decimonónico. ¿Sí? Por su origen vinculado, bueno, a lo monumental, a lo material, a la gran obra de arte. Por su origen burocrático, estatal. Por su origen de élite, excluyente. Ese origen que uno pudiese situar más o menos consolidado en las sociedades europeas del siglo XIX, resulta hoy día un espacio que, claro, que comienza a ser cuestionado por las propias prácticas, que no tienen que ver tanto con el patrimonio, sino que tienen que ver con las valoraciones, con la identidad, con la memoria. Entonces empiezan a emerger otras palabras que afortunadamente contaminan y vuelven a ser un poco más mestizo este concepto hoy, más híbrido, ¿no? Más, uno podría decir, de alguna manera promiscuo que lo que era. Menos virginal, menos estático, mucho más dinámico. Y de alguna manera mucho más político, porque lo que se abre ahí, por lo tanto, es un debate respecto al asunto, más saludable. Se democratizó. Lo que ocurre es que la palabra se democratizó, se vulgarizó, ya no está solo en las lenguas de los técnicos, no está solo en las hablas de los burócratas, no está solo en las hablas de las élites, como era antes. O sea, hablar de patrimonio, consideran conmigo, hasta hace 20 años era un tema pituco. Hoy día resulta que la palabra flota y rebota y se ensucia, se contamina y se malentiende por todas las lenguas y todas las hablas. Bueno, entonces hay una tensión, digo, entre las palabras y las cosas, que yo marcaría como una beta, que, claro, es mucho más fina de seguir y quizás un poquito más filosófica, por decirlo de alguna manera. El segundo punto que yo creo que uno podría rescatar en términos genéricos de lo que escuchamos, o yo por lo menos, es que hay un tránsito aquí, hay un viaje en todas las intervenciones, que van del objeto al sujeto. Todas las intervenciones transitaron en un viaje atractivo, interesante, curvilíneo, sinuoso, nunca muy recto, nunca muy estático, sino que deambulaban en un ámbito de entre lo subjetivo y lo objetivo, del objeto material, del objeto que hay que restaurar, ¿cierto? Del elemento material que está en riesgo, ¿cierto? De las características estéticas o territoriales, deambulaban hacia, bueno, la identidad, la percepción, la relación entre objeto y sujeto. Aparece, por lo tanto, un ámbito que no es un tránsito lineal, no es que uno diga, vamos del objetivo a lo subjetivo, vamos desde el elemento material arquitectónico o artístico, hacia la identidad, la memoria, el modo de vida, como dijo Ana Paz, o bueno, también Andrés. Sino que hacia lo relacional, no es un tránsito lineal del objetivo a lo subjetivo, es el problema de la relación entre objeto y sujeto. Donde, claro,
no basta por tanto, con los atributos, necesariamente, con los atributos meramente estéticos, arquitectónicos, materiales, sino que con la relación que se establece o el soporte de esa materialidad respecto a determinados atributos que son de otra naturaleza, más antropológicos, que eso sí, es un poco lo que está en la exposición de los colegas. Ahí hay un tema, por lo tanto, y yo marcaría como segundo relieve, que es decir, ese tránsito de lo meramente objetual, que en un primer momento además fue monumental, hacia un ámbito más relacional, respecto a que estos elementos que reflejan la memoria, la huella, la herencia del pasado, tienen un significado presente para los sujetos que conviven con ellos, que a la vez los resignifican. No quedan estáticos, sino que son elementos que se dinamizan en una relación que es dialéctica entre la valoración que le da la comunidad y el objeto mismo. Entonces ahí hay algo también, que lo vuelve bastante más, diría uno, más activo para el debate. Lo otro que uno podría ahí colegir, o de alguna manera interpretar, es la aparición de nuevos registros. O sea, esta idea, porque de alguna manera el patrimonialista es un coleccionista, pero es un curador. Es alguien que escoge, porque quien pone en valor, finalmente entra en el juego del olvido y la memoria. ¿Qué es aquello que vale la pena recordar? ¿Qué es aquello que sí tiene sentido guardar, conservar para todos? Esa es una pregunta que no es tan inocente. No, perdóname, Ignacia, que tú preguntabas por eso. No tiene nada de inocente. Ese ejercicio no tiene ninguna inocencia. Aquello que construimos como aquellos elementos que deben ser recordados. Escucho un tema de fondo, me pusieron un tema de fondo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Aquello que debe ser recordado de aquello que debe ser olvidado. Ahora, hay nuevos registros ahí, evidentemente, que claro, como dijo Ana Paz también, claro, terminan rebotando en el ámbito finalmente normativo, porque todo esto tiene una dimensión que es legal o estatal o burocrática. Pero no es la única. Pero finalmente terminé ahí. Es decir, el ámbito del patrimonio inmaterial. ¿Qué sería eso? Es decir, por tanto, ese es un tránsito radical desde el objeto a lo subjetivo. El patrimonio inmaterial, uno. No me voy a detener, porque el patrimonio humano vivo. La idea de que el va vivo. Entonces hay cosas que se conservan en cuanto a existencia presente, no memoria. Patrimonio humano vivo. Bueno, todo el ámbito del patrimonio natural, que tiene, claro, todo su apertura, su complejidad vinculada a todo el tema, bueno, de la sustentabilidad ambiental. Patrimonio no solo como herencia, sino que el patrimonio en el límite del colapso ambiental. Ahí hay una función política también, desde el punto de vista del patrimonio. Y digo, bueno, ahora la ley de humedales, justamente lo que estaba hablando Andrés. Hay una dimensión política, hay usos políticos del patrimonio como nunca lo ha habido en la historia de la humanidad. O sea, lo patrimonial hoy día es un dispositivo, perdonen el concepto tan así un poco, pero un dispositivo, se le da un uso múltiple. Es un elemento, por tanto, polisémico hoy día, ¿no? El patrimonio no tiene una definición, tiene muchas. Bueno, nuevos registros, por supuesto. Hay patrimonios que eran muy marginales, sobre todo en el campo de los arquitectos, en aquellos que tengo acá. ¿Quién hablaba de patrimonio de la vivienda? Era un tema absolutamente menor respecto a lo que se entendía por patrimonio. Hasta hace poco. No era un tema, porque claro, la vivienda no es un objeto único, específico, artístico, como uno, claro. El patrimonio barrial se escucha mucho también ahora, ¿no? Que todo el fenómeno que he desarrollado yo en investigaciones sucesivas respecto a las declaratorias de patrimonio barrial, o zonas típicas y pintorescas en el marco legal, pero en el fondo es protección de identidades barriales de gran escala. Que también son usos políticos, porque básicamente esos intereses patrimoniales comunitarios tienen como fundamento la protección respecto al modelo de desarrollo urbano neoliberal. En la medida en que la ciudad se fue desarrollando en una lógica ansiosa, histérica de modernización neoliberal que básicamente verticalizó, borró la memoria, generó densidades, se manifestó en desigualdades, segregaciones, estandarizaciones, generalidades, invisibilizó modos de vida,
Claro, lo patrimonial aparece como un elemento útil para poner en resguardo ciertos valores barriales, tradicionales, territoriales, asociados a lo comunitario, y lo que ocurre es que hay nuevos sujetos, no solo nuevos registros. Yo ahí pondría un cuarto punto. Hay nuevos sujetos interesados en lo patrimonial. Se multiplica la cantidad de actores sobre los cuales el ámbito de lo patrimonial es de interés. Y ahí las comunidades han jugado un rol, porque, bueno, hay que decirlo, antes de que estuviera Ana Paz en el Consejo Monumento, hay un proceso, ella fue muy receptiva, no está ahí, ella fue muy receptiva respecto a ese fenómeno, muy clara respecto a haber dicho, bueno, aquí es la sociedad civil la que está exigiéndole al Estado poner en valor su modo de vida, sus territorios, sus arquitecturas, sus estéticas, su forma, sus expresiones culturales. No era el Estado, son las comunidades las que presionaron a partir, por lo menos del año 2008, lo puede corregir Ana Paz, respecto a las solicitudes de las propias comunidades, de abajo hacia arriba, porque el patrimonio siempre fue entendido como estatal. El Estado verticalmente, burocráticamente, decía lo que se debía proteger. Y las comunidades aceptaban pasivamente una decisión sobre la que no tenían ningún rol. Por lo tanto, claro, evidentemente hay situaciones conflictivas de patrimonio, sobre todo, yo creo, Andrés, las que son nombradas más verticalmente. Digo, a menor participación, más probabilidad de conflicto. Porque claro, no entiendo, no está el sentido detrás, no está el sentido, el significado del ejercicio de poner en valor. Ni de discutir respecto a los atributos. Entonces, bueno, hay un fenómeno que ha ampliado, y claro, el mercado, yo creo que merece toda una nota a pie. ¿Cómo el capital, en un mundo que todo se ha vuelto mercancía, ¿por qué lo patrimonial, la memoria y la historia no se han vuelto? Claro que se han vuelto mercancía. O sea, hay todo un debate respecto a la relación compleja entre turismo y patrimonio. O el concepto despectivo que ya es turistificación del patrimonio. Fetichización de la memoria, mercantilización de la memoria como souvenir. Hay todo un tema ahí respecto al uso de los objetos patrimoniales que ingresan en un engranaje distinto, que es el engranaje de transformar todo en mercadería. También es un debate abierto. Yo en sí mismo los patrimoniales no tienen valor como algo bueno o malo, no es éticamente, no puedo decir es bueno el patrimonio, depende de su uso. Yo creo que esa es una primera cosa que yo marcaría. Depende del uso. Bueno, y tuvimos que medir el impacto de algunas declaratorias patrimoniales en áreas pericentrales o centrales de la ciudad de Santiago, y esto está publicado por ahí, creo que en la revista INVI. Hicimos el seguimiento de valores de suelo, y lo que está claro es que no se deterioran para nada. O sea, hay una correlación, no puedo decir absoluta, porque eso no, pero sí hay casos en que el patrimonio lo que hace es valorizar el suelo y aumentar las declaraciones patrimoniales, aumentar los valores de las propiedades. Por lo tanto, puede generar incluso efectos no deseados como la gentrificación de sectores, porque los barrios se ponen de moda. Y porque el mismo marco normativo genera escasez de suelo, porque se puede construir menos. Entonces suben los precios. Y resulta que es lo que ha pasado más bien en Valparaíso, en algunas áreas. Es decir, lo que primero, el relato de la identidad porteña, esa de que retrató Lucas, esto del barrio Puerto, todo eso que va junto con el paisaje construido, bueno, terminado valorizando el paisaje construido, llegando a un hotel boutique, sacando a todos los que tenían la identidad, pues los que portaban ese relato son expulsados, y los que van quedando en la cascarada, reprogramada para, bueno, ingresar a estos lugares en el circuito global del turismo. Entonces también el mercado empieza a jugar un rol ahí. Bueno, desde el punto de vista del Estado, claro, ha tensionado, la Ana Paz sabe mucho más que yo de esto, y ya estuvo ahí, o otras cosas con guitarra. Yo estuve de afuera, estuve con las comunidades, soy un activista patrimonial. El Consejo Monumento ha tenido que, no solo el Consejo Monumento, el Consejo de la Cultura, el Consejo de los municipios han estado tremendamente tensionados, porque en gran medida todo el rebote que llega de uso político del patrimonio tiene que ver con las normativas locales, tiene que ver con los planes de desarrollo comunal, que lo que hicieron fue devastar gigantescas zonas de barrios tradicionales para construir verticalización en altura de alta densidad. Entonces, los municipios han tenido que saber reaccionar respecto, bueno, a escuchar a sus comunidades, o a subirse tardíamente al carro de la victoria, como el caso del alcalde de Ñuñoa, que, digamos, nosotros patrimonializamos por miedo al municipio, a los planes reguladores comunales, lo que estaban generando acá, corrupción y mafia incluida. Digo, el local Sabat.
Ahora los municipios enarbolan las banderas patrimoniales, a buena hora, pero habría que aclarar que todas estas iniciativas son comunitarias en su origen. Y hoy día tiene una expresión un poquito más politizada en las asambleas territoriales. O sea, hay mucha coincidencia entre los grupos que parten en la Villa Olímpica, es evidente. Parten por la reconstrucción del patrimonio, del terremoto, se transforman en un equipo patrimonial y ahora son asamblea territorial. Es decir, se va justamente politizando todavía más el tema, porque tiene aristas que son, evidentemente, que sobrepasan los márgenes del concepto. Entonces, de alguna manera, esta es la historia de un concepto que, perdonen la palabra tan coyuntural, estalló. Estalló. Y claro, hay que redefinir sus campos, como ha ocurrido con otras disciplinas. Las disciplinas no son estancos, no son monolíticas. Las disciplinas en los ámbitos culturales son esencialmente dinámicos. Y se van redefiniendo y reconfigurando. Y lo que estamos hoy día en una situación de ampliación de los límites de lo que entendemos por lo patrimonial, y eso va a tener un conjunto de significaciones, de impactos que están por verse, que estamos en ese camino. Yo creo que con eso podría haber, ¿cómo se llama? Claro, y termino y cierro con lo que decía Camilo. Lo que pasa es que te das cuenta que cuando restauras la materialidad arquitectónica, también restauras un tejido social. O sea, la restauración no es solo del elemento material. Eso también lo vi muy claro en Andrés. Uno finalmente se da cuenta que también, porque eso tiene que ver con la autoestima, con la valoración, con el arraigo, con la emoción. Finalmente lo patrimonial, de aparecer algo tan frío y distante y burocrático, se empieza a transformar en un elemento que tiene componentes emocionales, humanos, vivenciales, de memoria. Entonces es una restauración que es, claro, material, pero a la vez una restauración, yo creo, también de un tejido social que ha sido muy dañado en el último tiempo, digamos. Yo creo que con eso me voy quedando, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos su exposición. Dejamos abierta la palabra para alguien que quiera realizar alguna pregunta, abrir el debate al profesor ¿Preguntas? Patricio Bustamante, si quiere hacer alguna acotación, ya que igual es invitado de esta conversación, según lo que ya se ha hablado. Queda abierta la palabra. Profe, está silenciado, no se escucha. Pueden levantar tanto la mano como hablar o escribir una pregunta en el chat también. Ahí sí, no está bloqueado. Para no meter puya. Bueno, primero darle muchísimas gracias a que me hayan invitado, porque veo que soy el único externo a la universidad, todos son compañeros o ex compañeros. Estoy súper contento, de verdad, he escuchado con mucha atención, porque siento que todos los que han intervenido saben bien de lo que están hablando. Incluso yo no quise nombrar el molde Castro, y aquí lo dijeron varias veces. Un ejemplo. Un ejemplo. Y hay ámbitos en que no se puede hablar así con este lenguaje tan abierto, con el que estoy plenamente de acuerdo. O sea, me encantó la exposición del profesor Andrés, esto de tomar, porque es necesario, si voy a reconstruir algo, ver cuál es la memoria. Porque somos seres humanos. O sea, si no fuéramos seres humanos los que estamos aquí, el valor patrimonial, todo cae a cero. Es valioso porque estamos nosotros. Porque si no es natural, y como natural todo es valioso. Nada, somos nosotros los que vamos haciendo categorías. En cuanto, por ejemplo, al rescate de iglesia, yo veo aquí, por ejemplo, el profesor ahí habla de restauración de una iglesia, un esfuerzo enorme. Yo cuando fui a Europa la última vez, me quedé de una pieza cuando empecé a entrar a la iglesia y darme cuenta que están convertidas en restaurantes. Están convertidas en otra cosa. En centros culturales. Porque la valorización patrimonial es humana, es epocal, es emocional. Si deja de emocionar, no tiene valor. O su valor es cuestionado. ¿Qué es lo que pasa con la Plaza Baqueano? O sea, antiguamente a nadie en el mundo se le hubiera ocurrido tirarle una raya a esa cuestión. El general Baqueano era Dios en el sentido patrimonial. Por eso que lo ponen ahí, en ese lugar tan destacado.
Y hoy día a nadie se le ocurre que eso se mantenga ahí, o sea, esa es la discusión hoy día. El ejército, y por ejemplo, la discusión en el Consejo Monumento era ¿por qué lo mantenemos? Porque es tan difícil sacarlo que al sacarlo a lo mejor se daña. ¿Y por qué el ejército se va a llevar si no es del ejército? Si esto se hizo con una contribución popular. Yo partí estudiando las piedras, partí estudiando la astronomía, pero las piedras y la astronomía tienen que ver con la gente. Y tienen que ver con el pasado inicialmente, pero de repente nos empezamos a dar cuenta que si yo estudio astronomía, la astronomía también tiene hay una secuencia, y hay que respetar también esa secuencia. Entonces ahora, por ejemplo, del Cerro Santa Lucía estábamos viendo los indígenas y nos encontramos con Gillis. Y si así la astronomía, los indígenas, oye, interesante que Gillis aquí eligió el mismo lugar para hacer astronomía. Ahí hay una cosa que nunca se había visto. Pero de repente nos dimos cuenta que Gillis no es el primero en astronomía científica. Es el segundo. Y el primero fue un personaje que nadie conoce en Valparaíso, que es, o muy poca gente conoce, que es Juan Muat. Su casa, que es una casa patrimonial, que está ahí al subir el Cerro Cordillera, y me acordaba a los chiquillos que estaban diciendo que habían restaurado el ascensor de Cordillera. Arriba está la casa de Muat. Y él fue el primero que trajo, mientras en Inglaterra se estaba construyendo y levantando el prestigio de Greenwich, del observatorio, Juan Muat, que era un escocés, estaba haciendo lo mismo que en Chile y nadie lo pescó. Nadie lo pescó. Incluso su obra, que era determinar, por ejemplo, por dónde pasaba el meridiano de Valparaíso, que pasa por su casa, o sea, él determinó en su casa cuál era el meridiano. Su casa era un observatorio y tenía un tránsito, y hemos descubierto que era científico, porque los que conocían decían, no, sí, pero era aficionado. No, era un científico. Construía relojes, construía cronómetros en la época en que el cronómetro era fundamental para la navegación. Entonces de repente empezamos con una cosa que tenía que ver con la astronomía y terminamos con un personaje, porque en el fondo es eso, lo humano detrás de todo esto. El esfuerzo humano de hacer cosas, el esfuerzo humano de entender cosas, de crear cosas de valor para el resto, porque no tiene que ver con el ego personal, la mayoría de las cosas. A veces se construyen por ego personal, pero esas perduran poco. Cuando son de una construcción que tiene que ver con lo social, la sociedad se lo apropia, lo valora y se mantiene. Cuando esa valoración cambia, como estamos viendo que cambia, se pierde. Y coincido con la última persona que habló, estoy sin mis lentes, estoy medio piti, Marco. Con Marco es política. Esto es político, absolutamente político, y absolutamente inicialmente iniciado desde el Estado. Porque, por ejemplo, desde el Estado, yo como persona que trabaja en el patrimonio, el ideal es que un sitio arqueológico no se toque, ¿cierto? Para que se mantenga. Nadie se puede meter, no se puede pisar. Pero ¿qué pasa si ese sitio arqueológico es de uso hoy día de una comunidad? Como pasa en Rapa Nui, como pasa en muchos lugares. Ese sitio arqueológico tiene que ser tocado. Esa comunidad tiene derecho a tocarlo, y eso entra en conflicto con el Estado. Para el Bicentenario, las obras del Bicentenario fueron todas obras modernas. Yo no conozco ningún sitio arqueológico que haya sido restaurado por obras con plata del Bicentenario. Y eso es una decisión política. Hasta cierto punto, desde mi punto de vista, invisibilizar el pasado más antiguo y borrarlo, porque en muchos casos nos hace entrar en conflicto. Cuando vamos a hacer una minera y está lleno de sitio arqueológico, conflicto. Las forestales se encuentran, conflicto. Las constructoras, conflicto. Borremos esta parte, invisibilicémosla. Con lo paleontológico pasa lo mismo, o sea, no solamente con lo indígena, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un tema político, profundamente político y humano, y material e inmaterial, porque estos son ideas, son ganas. Yo siempre le leo a mis alumnos, yo trabajo en turismo porque me interesa esto. El turismo es un problema gigantesco, maltratado es un problema gigantesco. De hecho, desde el punto de vista
el consumo de energía, una de las industrias que más consume energía, aunque no se nota. Bueno, yo siempre leo a mis alumnos un poema de Leonel Dielaf que dice: yo soy el sueño de mi abuelo. Todo lo que vemos, todo lo que podemos decir en patrimonio fue el sueño de alguien. Alguien soñó construirlo, alguien soñó, lo construyó, y nosotros somos depositarios de ese sueño. Entonces, es lo humano. Yo trata al ser humano más que lo material. Lo material refleja el esfuerzo de esa comunidad, de esa persona. Eso es el valor que tiene para mí el patrimonio, el valor material humano también, detrás de ideas, de ganas, de esfuerzo, de todo, de lucha, de muerte a veces por defender el patrimonio. En arqueología vemos el tema, batallas gigantescas por defender un trozo de tierra o algo que de repente uno dice: ¿para qué? Bueno, porque tiene un valor enorme para esa gente. Y eso es absolutamente... O sea, yo veo la ley, hay un problema con la ley nueva desde la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Yo soy miembro del directorio de la sociedad. Nos hemos opuesto a esa ley, porque está más bien para el mercado que para proteger lo que la gente hoy día quiere proteger. Hay una discusión ahí. Así que yo les agradezco infinitamente que me hayan invitado, poder haber metido mi cuchara y haber conversado un poco con ustedes y contarles lo que estamos haciendo también. Para el tema de la Casa Muat, hicimos una fundación, y si buscan el primer observatorio.cl, todos juntos, van a ver un poco el trabajo que estamos haciendo de rescate patrimonial. Estamos haciendo que se declare patrimonio la casa como casa, porque está declarado el área como Castillo San José, y también logramos que se declare patrimonio el observatorio OAN, que era la Quinta Normal, la dirección meteorológica, porque son cosas que se ha perdido el valor, pero son valiosas en este hilo de la historia de lo que hemos ido construyendo como país, como nación, como ciudadanos. Así que estamos en esa, no solamente en lo indígena, sino también en conceptos un poco más modernos. Muchas gracias, profesor. Voy a leer una pregunta que está en el chat. Esta pregunta fue cuando Ana Paz estaba presentando. La pregunta dice, ¿qué significa ver más banderas mapuches que banderas chilenas en las manifestaciones? Un grito acallado por años, una pérdida de la vergüenza de nuestras propias raíces, o simplemente una moda pasajera como la exponen los medios. ¿Y esto cómo influye en el cuidado y respeto del patrimonio ancestral referido a la reubicación indígena? Bueno, creo que esto igual tiene que ver un poco con lo que mencionó la profesora sobre la ley de la cultura. A ver si puede responder. Sí, mira, yo creo que todos los panelistas hemos opinado relativamente lo mismo, o muy parecido. Finalmente, cuando aparecen muchas banderas mapuche, es porque también aparece la reivindicación a los pueblos originarios. Yo creo que como Estado, en la historia ancestral y pasada, hemos vulnerado muchos de los derechos de nuestros pueblos originarios, y hasta el día de hoy. Lo vemos en los territorios, no solamente en la Araucanía, en Chiloé también a los pueblos huilliches, hoy en Tantauco, ponte tú, las comunidades que viven ahí, y que se les ha solicitado al presidente actualmente que por favor se entreguen esos territorios que son de su propiedad, y sin embargo a los pueblos huilliches no se les han entregado. Lo mismo ocurre con Rapa Nui. Rapa Nui también tiene un conflicto gigante porque el Estado es el mayor propietario de un territorio que es Rapa Nui. Entonces, entramos en conflicto con nuestras comunidades y con nuestros pueblos originarios, y claro, por supuesto que queremos una reivindicación hoy a través de la nueva Constitución y ojalá de todas las leyes posteriores a este proceso constitucional, donde se restablezcan ciertos derechos ancestrales, ¿no? Claro. Esa es mi opinión respecto a ese tema. Y por otro lado, creo que finalmente es importante dos cosas que quiero decir. Uno, en el ámbito de la educación, creo yo que
la solución para poder empezar a valorizar nuestro pasado completo. Recordemos que prácticamente en época de dictadura llegaron los españoles y las comunidades indígenas casi no existían en América. O sea, hay que pensar como desde esa historia que nos contaron hacia atrás, digamos. La reivindicación de nuestro pueblo originario es importante, y desde cómo hacemos énfasis en la educación con respecto a nuestra identidad. Yo creo que identidad, hablando de un territorio extenso que es Chile, donde somos multiculturales, y por lo tanto, desde esa educación hacia los niños, de valorizar y de amar ese territorio, porque con esta cultura donde finalmente hay otros valores predominantes, como es el mercado, como es el acumular, como es el tener más cosas, digamos, porque eso te lleva al éxito, entre comillas, también ha trastocado nuestros valores y ha trastocado también la educación y ha dejado que esto se permee en culturas que eran extremadamente fuertes y que finalmente se han ido desintegrando. Sin embargo, hay otras que se han ido constituyendo, como lo mencionó Marco, que son los barrios, ponte tú, que han encontrado elementos comunes y se han fortalecido en esos ámbitos. Y es efectivamente lo que comentó Marco, a partir del 2008 aproximadamente, son las comunidades, yo diría que cerca del 90% de las declaratorias son solicitadas por las comunidades. Entonces estamos hablando de un rol del Estado que finalmente dejó de hacerlo, y donde la comunidad es la que decide tomar rienda en el asunto y decide proteger. Entonces, independiente del contexto, porque efectivamente hay un contexto político obvio en eso, donde la política da mayor fortaleza a las inmobiliarias y vulnera finalmente esta identidad más bien local. Pero desde esa perspectiva, yo creo que las comunidades son las que se deben fortalecer y finalmente son las que han propuesto los cambios y apuntando hacia un futuro mucho más colectivo. Yo creo que la palabra es que somos todos trabajamos por el bien común y por lo colectivo. No te escucho. Ahora sí, muchas gracias, profesora. Igual de esto me nace un poco lo que hablaba el profesor Bustamante, que decía sobre cómo aparece este nuevo patrimonio que es un poco más vanguardista, y quién es la persona responsable de decidir qué es lo que nos va a representar a todos. O sea, quién es el que dice esto es patrimonio y con esto llego a todos, o esto es lo que me representa. Y ahí nos vamos un poco al hecho de lo que es la comunidad y que el patrimonio es político, y como también lo dijo el profesor Valencia, que es híbrido, es dinámico, es un concepto que se va mutando. Actualmente por el estallido social muchas estatuas, muchas cosas puestas en plazas fueron votadas porque la comunidad no se sentía representada por eso, por la historia que pasó, por lo que hubo. Entonces, ¿cómo vemos este nuevo futuro? ¿Cómo los espacios que fueron derribados en el estallido social van a tomar una nueva historia? ¿Cómo vamos a hacer nosotros como arquitectos, construir y ver una perspectiva de ese espacio como algo nuevo, pero que nos identifique a todos? No sé si alguno de los panelistas quiera decir algo al respecto. No sé, quedó súper cortito. Sí, como ya cerrando un poco las últimas palabras que quieran dar. Sí. Yo cortito. Yo creo que ¿quiénes son los que determinan? Hasta ahora son figuras decimonónicas las que han determinado, más bien el cómo proteger. Sin embargo, yo creo que con una conformación de mayor participación
yo creo que finalmente serían representantes quienes debiesen tomar esas decisiones. Yo creo que debiésemos aumentar la representatividad, por ejemplo, en el Consejo Monumento del Poder Civil. Yo creo que no puede seguir sopesándose esto de que exista mucho Estado dentro de estas decisiones, porque yo creo que finalmente debe ser el pueblo y la sociedad civil quienes tomen esas decisiones. Y ahí hay una conversa importante que se tiene que hacer también. Ahora, tampoco se trata como de negar todo lo que pasamos, porque eso es parte también de nuestra historia. O sea, eso conforma nuestra historia, lo doloroso, lo terrible o lo agresivo que se ha hecho, o el ignorarnos también en algún minuto. Como, todo eso también conforma parte de nuestra historia y de lo que somos hoy. Eso nos ha convertido en lo que somos hoy. Y hoy yo creo que con esa visión, con una visión de que lo que queremos es el bien de todos, es el bien común, yo creo que es allá donde debemos apuntar y más bien recoger y hacer de todos una decisión más bien común. Seguramente no nos vamos a poner como completamente de acuerdo, pero ya no debiese ser la élite el que toma la decisión. Ya, de hecho, ya no lo es. En la gran mayoría de los casos ya no es. Porque son las comunidades quienes se están manifestando y quienes están planteando las nuevas protecciones de patrimonio. Entonces yo creo que por ahí va y finalmente es a lo que uno como pueblo, o como localidad o como territorio le da significado. Yo creo que cuando tú le otorgas un significado o algo importante que para ti es valioso, quiere decir que eso ya es tu patrimonio, porque significa para ti, es importante para ti. Eso. Andrés, muchas gracias, profesora. ¿Alguien más que quiera comentar? No, yo creo que en términos patrimoniales estamos en un momento súper interesante. Es un momento de cambio, es un momento de aprendizaje, es un momento en que estamos desenfocando el objeto y estamos viendo el entorno que le da significado. Es una visión más estructural y estamos dando significado a patrimonios que alguien antes no tenían significado. Por ejemplo, el patrimonio genético no existía. Hoy día sí. El patrimonio inmaterial no se hablaba prácticamente, hoy día sí. Se parte hablando de edificios. Por lo tanto, yo creo que es un momento súper interesante y si uno lo ve en el contexto indígena, es parte de lo que algunos grupos indígenas dicen, esto es un Pachacuti, es una nueva vuelta de tuerca en los ciclos de la historia. No como que algo termina, sino como el invierno que pasa al verano. El Inti Raymi es parte de un pequeño ciclo. El día comienza con el amanecer y termina con el nuevo amanecer, es un ciclo completo. Son ciclos mayores, ciclos menores, y eso es lo que estamos viendo, el patrimonio es cíclico, no es algo estático. Entonces, ¿qué va a ser importante? Vamos a tener que decidirlo entre todos. No debiera ser una decisión de un pequeño grupo, tiene que ser una decisión colectiva, porque el patrimonio es colectivo. Y cambiarle a lo mejor el nombre, patrimonio viene de padre, como buscar a lo mejor hasta un concepto un poco distinto que nos redefina, porque a veces cambiar los conceptos también nos hace cambiar el chip. Así que yo creo que es un momento súper interesante para la gente que se dedica al patrimonio, que ama el patrimonio, porque es un campo abierto. Se va deconstruyendo en el fondo, estamos deconstruyendo el concepto. Sí. Y ahí hay una raíz, yo escuchaba incluso algunos que han preferido hablar, fíjese, profesor, de fratrimonio, porque fratri viene de hermandad, sí, no de padre. Otro, está cargado del mundo de lo femenino. Todo el patrimonio, todas las defensas patrimoniales, sobre todo barriales, están contaminadas de una energía mucho más femenina, porque tiene que ver con entender los patrimonios como lo común. Y entenderlo más como relacional. Y patri, claro, es vertical. Es machista, digámoslo. Pero es que es tan bonito, porque hasta estamos descubriendo el concepto.
Y tercero también estamos muy colonizados, porque la visión patrimonial que tenemos es de los países del norte. Sí. Mucho más que nuestra. Entonces hay un ejercicio ahí mucho más grande de mirarnos a nosotros mismos. Claro, todos los procesos revolucionarios como los que estamos viviendo, de larga duración cultural, ¿no? Aparte de la revuelta social y política y la crisis ambiental, nos obligan a mirar el pasado. Y claro, lo patrimonial emerge como un campo natural de ensayo, también de ensayo y error. Bueno, todas las sociedades se van construyendo, ¿no? Y estamos en ese proceso. Yo creo que en la medida que busquemos hacia la mayor participación, coincido, hacia desestatizarlo, porque hay que desestatizarlo. No dejar el Estado que desaparezca, porque el Estado debe y tiene que cumplir un rol respecto al bien común y a los bienes públicos. Pero el Estado no es propietario de la memoria. Y yo coincido también en otra cosa. La memoria también es la del dolor. Igual que la psiquis humana, la psiquis social es así. No podemos negar eso. También hay una parte, bueno, y que hay que reconceptualizar aquellos monumentos que pusieron en gloria a los criminales de guerra, pero es una memoria que no se tiene que borrar respecto a lo que se hizo en la Araucanía, o bueno, las violaciones de los derechos humanos y todo eso. Es un espacio abierto, ¿no? Pero bueno, hay heridas todavía, naturalmente. Y quizás el patrimonio tiene ese rol también, de componer el tejido, de abrir la herida, porque también hemos negado mucho. Tuvimos mucho olvido 30 años. Estuvimos muy durmiendo, una borrachera neoliberal y democrática una farsa, de la cual despertamos bruscamente como de toda borrachera, y ahora resulta que tenemos que encontrarnos con el dolor, con el pasado, con la herida, y quizás el patrimonio también puede jugar un rol respecto a recomponer ese tejido y esos daños. Yo creo que, pero hay que mirar, es un momento, claro, complejo, pero creo que es lo que la sociedad nos pide, creo. Permiso, quisiera hacer una observación. Soy Daniel Marín. Sí, adelante. Marín. Quisiera recordarles que estamos hablando en castellano, que viene de Castilla, y que nuestro idioma viene del latín, que se formó en el Lacio, en Italia, hace unos 2800 años atrás, y nos estamos expresando con este lenguaje. Eso quería decir. Gracias. Gracias, Daniel. Andrés, palabras de cierre. No entendí, profesor Marín, pero yo amo, claro que está hablando en castellano. De eso se trata, de reconocer todas las cosas. Y que somos descendientes de los latinos. Sí, yo en realidad simplemente quería, yo parece que hablé mucho en mi posición, así como ya que con mi cuota más que pasada, pero ahí, mira, Gonzalo me ayudó, mandé una frase que es de Joel Candó. Me la había mandado por interno, por eso la recompartí para que la vieran todos. No me equivoqué, ¿no? Pero en el fondo dice, toda memorización y conmemoración por selectiva es un olvido disfrazado de otras memorias. En el fondo, cuando se construye una verdad histórica y se certifica a partir de un monumento, queda ahí, en piedra, de alguna forma, y eso deja una serie de cosas fuera. Y quiero que nos abramos la mente en el sentido de que no solamente aplica para generar vaqueanos, sino que aplica para cualquier proceso selectivo que nosotros hagamos, al lado que sea, para arriba, para abajo, para la izquierda o para la derecha, digamos. O sea, siempre que hacemos este proceso, hay cosas que quedan fuera. Eso quería decir, ¿no? Entonces, realmente tenemos que también, y probablemente la limitancia esté en nuestra propia humanidad, ¿no? Somos incapaces quizás de tomar la totalidad de los ámbitos. Lo importante quizás es que fuera todo, no que quedara una sola cosa y que eso quedara como una verdad, ¿no? Sino que estuvieran todas las verdades. No que porque aparezca otra verdad, entonces borramos la antigua. No, queda esa y queda otra, ¿no? O sea, y se mezclan, y se complementan, se cuestionan entre ellas. No sé, creo que por ahí es un ejercicio más válido que anular una con la otra, es como repetir la acción, ¿no? Bueno, eso. Gracias por la participación, espero haber aportado en algo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, en realidad como cierre, dar gracias a todos los panelistas, docentes de la UTEM y los que no también, como el preguntado antes, fue una conversación muy activa, creo que todos quedamos llenos de conocimiento y como para concluir, voy a cerrar con la idea que dio el profesor Anders Richard, que hay más de una verdad, entonces podemos tener más de un punto de vista de lo que tenemos como patrimonio. Y quizás nunca podamos definir lo que es patrimonio para cada uno. Creo que como también dijo el profesor Andrés, hay más preguntas que respuestas respecto al tema y hay que seguir investigando. Muchas gracias a todos los presentes por la participación y un aplauso para todos los panelistas. Muchas gracias por el tiempo.